Bueno, y aquí estamos, hablando de este tema tan importante, de subir al monte. Es verdad. Y bueno, justamente una de las particularidades de Jesús, una oportunidad fue que Él subió al monte, él subía mucho a orar, y en una oportunidad no bajó, dice que se quedó, y la gente, los enfermos fueron a Él. Y qué importante esto que nos enseña la Biblia, porque muchas veces estamos esperando recibir sin esforzarnos la bendición de Dios, y hay momentos en que tenemos que esforzarnos, luchar por la fe. Sí, es verdad. A mí me sucedió. Cuando yo veía que la medicina poco así podía hacer por mí, nos pusimos de acuerdo con Horacio, mi esposo, y sabíamos que teníamos que, como decís vos, ¿no? Subir al monte, a buscar ahí, a las cosas de arriba, como dice acá Colosenses. Si podéis haber resucitado con Cristo, dice Colosenses capítulo 3, buscá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Claro, y si vemos en Efesios capítulo 2, dice que nosotros fuimos resucitados con Cristo y estamos sentados a la diestra con Él en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre principados, sobre huestes espirituales de maldad, sobre los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quiere decir todo eso que te angustia, que te aflige y que tal vez hizo que esa enfermedad se desarrolle en tu cuerpo, porque Dios no manda las enfermedades. Dios jamás va a mandar nada malo para hacer sufrir al ser humano. Entonces, empecé a buscar, como decís vos, a subir a ese monte. ¿Cómo? Me levantaba temprano. A las 5 de la mañana yo me levantaba y me ponía a leer la Biblia. A las 7 entraba a trabajar. Trabajaba cerca de, a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Entonces a las 5 yo me levantaba, me ponía a leer la Biblia, me ponía a orar con todos mis dolores, con todo lo que tenía. Y empecé, sin darme cuenta, estaba subiendo el monte y empecé a adquirir fe. Fe en la palabra de Dios, porque en ninguna parte el Señor me decía, yo te mandé esta enfermedad y me voy a glorificar en tu enfermedad. Jamás. Siempre me decía, esfuérzate, sé valiente, para que seas prosperado y para que recibas todas las cosas que yo te he enviado, que yo te he dado, ¿no? Te lo digo en mis palabras. Y así fue. Pasaron unos meses, la hinchazón se fue, los dolores desaparecieron, mi cuerpo empezó a restaurarse. Y te estoy hablando de 36 años atrás. Y acá estoy. No, y queremos también a través de la palabra de Dios que todos aquellos que subieron al monte para buscar a Dios en oración y ruego fueron bendecidos, sanados, libertados. Una oportunidad, Jesús mismo tuvo que subir al monte para rogar al Padre, porque dice que su alma estaba completamente angustiada, triste, atribulada, porque ya pronto se acercaba la hora de morir por nuestros pecados y rebeliones en aquella cruz. Pero dice que allí en aquel monte, clamando a Dios, Dios le fortalecía, ¿no? Sí. Y es allí donde tú, querido amigo, amiga, que te encuentras quizás pasando, enfrentando una situación difícil, puedes encontrar en ese monte la bendición que tú estás necesitando, la fortaleza, el consuelo que solamente Dios te puede dar cuando tú le buscas a Él en oración. Así que no dudes para nada. Estás pasando por un conflicto en el hogar, el matrimonio. Dios quiere matrimonio restaurado, quiere familias felices. Dios quiere ver hijos que quiere que esté con sus padres ahí porque lo necesitan. Porque para los chicos, los padres es como Dios, vos lo sabés por lo que pasó en tu hogar. Claro que sí, vos lo tenés a tu papá como, no digamos ídolo, pero es como... es como para nosotros guía, Dios. Claro, es como tu guía. Entonces, al faltar este guía, ¿no es cierto? Falta algo. Entonces, ahí es cuando uno se empieza después ya a buscar otro guía. Y ahí es donde después empezamos a desviar a lo que son los ídolos de rock o los ídolos del deporte, ¿no es cierto? Y ahí cuando empezamos a tomar a veces las formas de ellos y la vida de ellos, que en muchos casos son vidas erradas. Pero qué lindo es que podamos, a pesar que estamos pasando ese problema en el hogar, podamos ver el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? O del Padre Celestial. Y creo que todos aquellos que depositen confianza en Dios y en su palabra, esos hogares pueden ser restaurados. El mío fue restaurado. Fue restaurado. Pero como decías vos, tuvimos que esforzarnos, tuvimos que congregarnos, venir a la iglesia, buscar a Dios, llegar temprano, servir al Señor. Hay gente que a veces dice, pero yo voy a la iglesia y no recibo. Pero a veces va, pero no hay un compromiso hacia Dios. No hay una conversión hacia la palabra de Dios, hacia el Señor. Entonces, toman a Dios a veces como alguien que nos tiene que como que es un deber ayudarles. Es una obligación. Es una obligación, no es así. Nosotros tenemos que humillarnos y buscar. Y yo me acuerdo que yo me esforzaba, veníamos temprano a orar, a las reuniones, asistíamos, buscábamos al Señor y pasó un tiempo, no fue enseguida como te pasó a vos, no fue pasaron meses, pasaron años, pero Dios resolvió el problema. Entonces, y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ya han pasado más de 20 años.
O sea que te puedo decir que a los que nos están escuchando que hay salida, pero que hay momentos que hay que esforzarse, hay que subir ese monte, a veces cuesta, pero vale la pena. Pero vale la pena. Vale la pena. Los resultados para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestra familia, para nuestro cuerpo, son realmente muy beneficiosos. Ahora David sabía a qué monte subir, ¿no? Porque hay diferentes tipos de montes que la gente hoy día sube, ¿no? Mucha gente sube al monte donde hay ídolos, imágenes, y allí no está Dios. Mi madre, a causa de una separación, mi padre la abandona por otra mujer, se va de la casa, y mi madre desesperada comenzó a subir a diferentes tipos de montes. Fue al espiritismo, al curanderismo, a la hechicería, a la brujería, y terminó postrada en cama, hemipléjica. La verdad, todo el mal que ella había sembrado en contra de mi papá, para poder rescatarlo, la verdad, para poder recobrarlo, cayó sobre ella. De tal manera que yo comencé a predicarle acerca de Cristo, y ella no quería saber nada de pagar el precio de subir a ese monte y de creer que el socorro que ella necesitaba, gloria a Dios, solamente podía venir de parte de Dios. Hasta que, bueno, vinieron hermanos de nuestra iglesia, le predicaron, le hablaron nuevamente, ella desistió de su postura, la llevamos a la iglesia en el estado que ella estaba, y para la gloria a Dios pudo aceptar a Cristo, subió a ese monte, pagó el precio, gloria a Dios, de buscar a Dios, y bueno, y recibió en ese día la salvación para su alma, el perdón de sus pecados, y salió sana, completamente sana de esa hemiplegia, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Fue al monte, ¿no? Correcto, ¿no? A donde está Dios. Al verdadero monte, ahí. Amén. ¿No es cierto? No era un monte ficticio, no era un monte de mentiras y engaños. Amén. De mentiras y engaños. El monte verdadero. No, y es verdad, y lo dice acá en Mateo 15, 29, dice que Jesús subiendo al monte se sentó allí, y ahí empezó a subir la gente. Y si vemos la Biblia, ahí había gente leprosa, gente ciega. Una de las particularidades de los montes que te agitás. A mí me pasó en carne propia cuando subí un monte, y a veces, si no tenés un estado físico más o menos considerable, llegás arriba agitado. Y yo me imagino a esta gente, acá había gente leprosa, enferma de todo tipo de enfermedades, debilitada por la enfermedad, y tuvieron que ir al Señor. Quiere decir que hay momentos en la vida... Los ciegos, dice que Los ciegos. Es que hay momentos en la vida que nos tenemos que esforzar, nos tenemos que volver a Dios y justamente subir al monte donde está Jesús. ¿No es cierto? Y ese momento de esfuerzo es el momento que tenemos que oír la palabra. Jesús dice que enseñaba y predicaba. ¿Por qué? Para que la gente justamente agarrara la fe de Dios que produce el milagro, y pudiera retener la sanidad. Porque hay gente que la pierde, ¿viste? Que dice, la perdí. ¿Por qué ahora estoy? Porque viene la tentación. A nosotros nos pasó en casa que vino la solución, se restauró el hogar, pero vinieron momentos de tentación donde hubo altibajo en el matrimonio de mis padres. Y ahí es donde tenemos que buscar a Dios y venir a la iglesia, como vos decías, pastor, de venir y escuchar la palabra que nos produce la fe para fortalecernos. Claro. Exactamente. Fortalecernos. No es solamente subir al monte por el milagro en sí, ¿no? Para tener nuestras preocupaciones, nuestra necesidad delante de Dios, sino también para venir a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque es ella la que nos va a fortalecer en la fe, y por medio de esa fe nosotros vamos a poder mantenernos firmes, constantes en el camino del Señor, y vamos a poder enfrentar toda situación difícil que sea a través de la poderosa palabra de Dios, que la cual nos fortalece y nos alimenta en todo momento. Porque Dios no quiere solamente darnos el milagro, sino que quiere cambiarnos a nosotros también. Sí, porque tal vez el problema que tuvimos, sea por enfermedad o por lo que sea, o por una situación, como en el caso de que está comentando Adrián, de matrimonios, lo que se necesitaba era un cambio en las personas. Exactamente. Yo recuerdo que la mamá de él siempre lo dice. Yo creía que era mi esposo, ella siempre lo dice. Incluso en uno de los programas de Viento de Renuevo lo testificó. Yo siempre veía que el problema era mi esposo, pero orando al Señor y escuchando los consejos del pastor y hablando con él, yo me di cuenta que yo tuve que cambiar muchas cosas. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a la Biblia, ir a la iglesia, escuchar la palabra? Porque ahí empezamos a cambiar y empezamos a darnos cuenta que nuestra vida no era lo perfecta que creíamos. El subir al monte no solamente que produce sanidad, liberación, sino cambio de vida. Cambio de vida. La verdad, ese encuentro con Cristo en ese monte es un cambio de vida. Todos aquellos que nos hemos encontrado con Él, Dios ha cambiado nuestras vidas. Nos ha sacado de la droga, del alcohol, de los vicios, de los placeres. La verdad, recibimos perdón, salvación, liberación, sanidad, bautismo, poder, fuerzas, consuelo. Recibimos tantas cosas en el monte, pero hay que subir al monte, ¿no? Y una paz sobrenatural que no te lo da nada en la tierra. Es una paz y un gozo que no te lo da nada, que solamente uno lo experimenta cuando se vuelve a Dios, cuando subimos al Señor, ¿no? Ahora, usted como pastor, vos sos diácono en la iglesia,
¿qué le aconsejarían a nuestra audiencia? Bueno, en primer lugar, para finalizar, ¿no? Que tenga por costumbre subir al monte del Señor todos los días. La verdad dice la palabra que nuestro Dios no se duerme. No es un Dios que necesita dormir, descansar. Es un Dios que siempre está allí despierto, esperando que nosotros subamos a ese monte para poder buscarle a Él a través de nuestro Señor Jesucristo en oración y decirle a Él: Señor, aquí estoy, necesito cada día más de ti, de tu palabra, necesito fortaleza, necesito sanidad, liberación. Y es allí en ese monte donde Dios nos va a escuchar y nos va a responder. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer, como dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos, ser valientes, congregarnos y luchar por la fe, ¿no es cierto? Y vencer. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa, así que vamos a estar haciendo una oración. ¿Querés llevar a aquellos que quieran recibir a Jesucristo como Salvador en una oración de fe? Bueno, aquellos que nos están viendo, repetí conmigo, decía así: Padre Celestial, yo he vivido lejos de ti, pero te pido perdón. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Y en este día acepto a tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, bendice mi hogar y salva a toda mi familia. Amén. Gracias, Padre. Señor, te pido por todos los que están escuchando, estas personas que, Señor, están enfermos, otros, Señor, están de distintas maneras necesitados de ti y están subiendo al monte en este día. Ellos, Señor, al escuchar con atención, al recibir estas palabras, están subiendo al monte buscándote, Señor, y ellos necesitan el milagro en su vida en este día, Señor. Puede ser difícil lo que estén pasando, pero ellos están subiendo la montaña en este momento y yo creo que ellos saben que ahí, arriba en el monte donde estás tú, Señor, y donde ellos han llegado en este día, están recibiendo ese milagro de sanidad, de liberación, de paz. Ahora recíbelo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haz ese movimiento de fe, hablalo, decir: recibí todo esto que estoy escuchando, hoy es mío. Jesucristo lo compró en la cruz del Calvario para mí y yo estoy recibiendo en este momento los beneficios de la cruz del Calvario, que es salvación, sanidad, liberación y paz. Si lo estás creyendo y lo estás repitiendo, esto es tuyo. El Señor Jesucristo lo compró para vos. Amén. Así que damos gracias a Dios. Gracias, Pastor Francisco Pombo. Gracias por la invitación. Dios bendiga a toda la audiencia. Gracias, Adrián. Gracias, Pastor Elisa, y bueno, Dios te bendiga. Y que tengan un buen año, Y ya sabes, un año nuevo lleno de bendición, que el Señor te está brindando en este año algo nuevo para tu vida. Hasta la próxima con Vientos de Renuevo. El renuevo que me diste, Señor, a mí me hace cantar. El renuevo que me diste, Señor, a mí me hace cantar. El renuevo que me diste, Señor, a mí me hace cantar. Esta unción nueva que tengo